Hola, ¿cómo están? Hemos llegado a la linda comuna de Casablanca. Hoy día vamos a entrevistar a una gran autoridad que es el director de obras de la Municipalidad de Casablanca, don Yuri Rodríguez. Vamos a hablar con él acerca de los predios, hoy día el congelamiento de la subdivisión de lotes, hoy día que va a llegar el tren a Casablanca, y también vamos a preguntarle muchas cosas acerca de lo que está sucediendo en el país en términos de los permisos de obra, del DS-19. Él es presidente de los directores de obras de Chile, así que es una gran autoridad. Va a ser una cápsula pero tremenda en conocimiento para que usted pueda conocer y tener el concentrado de lo que se va a tratar esta entrevista. Vamos. Bueno, ya nos encontramos acá en la oficina de don Yuri Rodríguez, nuestro invitado para esta cápsula de interés, director de obras de la Municipalidad de Casablanca. Gracias por recibirnos, Yuri. La verdad que para nosotros es un gran apoyo para aportarle a la industria inmobiliaria, digamos, todo este tipo de conocimiento que tú nos puedes entregar hoy día. Cuéntanos un poquito de ti para que te conozcamos, por favor, Yuri. Bueno, yo soy Yuri Rodríguez, soy arquitecto, estudié en la Católica del Paraíso, soy oriundo de Valparaíso y he optado por la Ciudad Jardín, en donde he vivido los últimos 30 años. ¿Cómo se llama? Estudié arquitectura en la Católica del Paraíso, lo cual me gusta mucho, que así haya sido. Y ¿cómo se llama? Y bueno, yo 27 años como director de obra de Casablanca. Desde hace 3 años estoy ocupando el cargo de presidente de los directores de obra de Chile. Ya, perfecto. Y ¿cómo se llama? Y hemos hecho buenas relaciones con el sector en general, digamos, con todos sus componentes. Yo creo que lo que nos falta un poco, digamos, es establecer relaciones más relaciones con la comunidad. Ya, perfecto, perfecto. Pero en las que hemos hecho nos ha ido bien. Sí, ya. Sí. Oye, y como presidente de los directores de obra de Chile, ahí tenés harto trabajo, me imagino, ¿no? Bueno, hay que combinar eso con la pega diaria. La labor gremial que hacemos es una labor bien poco gremial, en definitiva. Gremial en el sentido que empujamos los intereses como directores de obra. Aquí no ha tocado mucho el tema de las reivindicaciones, porque las reivindicaciones en el ámbito gubernamental están en manos de asociaciones que tienen otro cariz, más político, que no es en nuestro caso. Correcto. El director de obra tiene que ser un gallo técnico, no puede ser un tipo que tenga, ¿cómo se llama?, un marcado tendencia política, porque tiene que ser objetivo e imparcial en las decisiones que toma. Claro. ¿Cachai? Entonces, se trata justamente de un capítulo muy técnico, muy técnico, esencialmente técnico, y que está permanentemente, ¿cierto?, en relación con el Ministerio de la Vivienda, ¿cierto?, que es nuestro interlocutor principal, porque son ellos los encargados de generar las regulaciones que van a regir a la industria de la construcción, ¿cierto?, y a nosotros como reguladores del mundo de la construcción. Correcto. Entonces, ahí tenemos súper buena relación con ellos. Y esa relación ha ido creciendo con el tiempo. O sea, partió en 0 y ahora yo te diría que está en un 50%. O sea, tiene un 50% para crecer. ¿Cachai? O sea, yo veo el medio vaso lleno, porque imagínate, cuando partimos en estos 6 años, ¿cierto?, no teníamos ninguna relación, digamos. O sea, cada uno andaba por su lado, ¿cierto? Y ahora actuamos como cuerpo. De hecho, las modificaciones legales siempre pasan por una consulta a nuestra organización, ¿te fijas? Claro. Y estamos permanentemente interlocutando con el Ministerio para estas iniciativas de cambio de norma, y aunque no nos pescan mucho, pero por lo menos hacemos presente nuestra óptica, ¿cachai? Yeah. Eso es muy importante. Y bueno, de las iniciativas permanentes, el DOM en línea, que es una plataforma que permite hacer trámites de permiso ante las direcciones de obra. Y eso es como... ¿Eso ya está funcionando? Está funcionando, ¿cierto? Y en algunas comunas del país hay que sumarlas a todas, ¿cierto? Claro. Y ese es un proceso también que va en crecimiento, y que nosotros somos la comuna piloto de nivel nacional. Entonces, está re bueno, ¿cierto?, que sea de esa forma, porque
de algún modo se reconoció en esa forma de ser piloto un tamaño que es muy parecido a la mayoría de las comunas de Chile, de las comunas que son urbanas y rurales, ¿cachai? Porque hay comunas que son totalmente urbanas, que tienen otros problemas, que nosotros gracias a Dios no tenemos. Por ejemplo, aquí en esta oficina yo nunca voy a sentir el ruido de fondo que sale, que emana la ciudad a las 7:30 de la mañana, ¿cachai? Cuando aparezco a colgar la toalla en el balcón de mi terraza, yo vivo arriba del Frique, exactamente arriba del Frique. Y ¿cómo se llama? Y tú abrís la ventana y el ruido de la ciudad te golpea, te mete para adentro de forma inmediata, digamos, ¿cachai? Pues están los motores diésel rugiendo, ¿cierto? Los autos con escape libre, las motos, ¿cierto? Antes eran las sirenas, pero menos mal que se pegaron la cachada, que ya no usan tanto las sirenas, no sé qué tienen en la cabeza los bomberos, que les gusta el asunto de la sirena, aunque no haya nadie en la calle, ¿cierto? Les gusta ahí pasar metiendo bulla. Eso, pues yo estoy acostumbrado a este ruido, ¿cierto? Aquí no hay ni termopanel, y tú ves lo suavecito que es que lo liviano que es el aire aquí en este lugar, ¿te fijas? Claro. Oye, un poco, ¿cómo tú has visto el desarrollo? Porque obviamente que la dirección de obra ve todo lo que es el desarrollo y también el diseño urbanístico de la comuna, ¿cierto? En parte de eso, ¿cómo lo has visto en Casablanca? ¿Cómo se proyecta? No entiendo. Mira, obligadamente Casablanca va a ser el punto de Casablanca y Curacaví, ¿cierto? Van a ser los territorios de ajuste entre la conurbación de Valparaíso y Santiago, ¿cierto? Esto normativamente no está tratado. Pasó colado, digamos, cuando se hizo el PREMVAL, el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, pasó colado frente a la mirada de los expertos. Es como que a lo mejor ellos piensan que no se va a dar, pero el mercado es mucho más dinámico, ¿cierto? Que las normas, pues el mercado siempre va más adelante que las normas, claro. ¿Cachai? Porque, bueno, situación que es un error, porque en realidad el Estado tiene que funcionar como un regulador del mercado, ¿cachai? Claro, no puede ser que el mercado vaya más adelante que nosotros, porque finalmente ocurren puros problemas con eso. Claro. O sea, por ejemplo, sobre la Cota 1000 en Santiago, parcelaciones que ¿cómo se llama? Que están con ventas en blanco, qué sé yo, que no pudieron prosperar porque ¿cómo se llama? Porque se ha precisado, ¿cierto?, de que las áreas de ¿cómo se llama?, de valor ambiental deben ser preservadas, porque no puede haber construcciones en esa zona, ¿te fijáis? Lo mismo está pasando ahora, imagínate, después, años 80, hayan pasado 42 años, el decreto ley 3516 también es una cosa. O sea, yo creo que vengo pidiendo que se derogue desde, no sé, 15 años atrás. Oye, cortito, ¿y qué significa el 3516? El decreto ley 3516 es la sobre subdivisión de predios rústicos, las parcelas de agrado. Es lo que hoy día está congelado. No había un congelamiento propiamente tal, pero sí se viene congelamiento tanto de las obras de urbanización como de las construcciones, y esto es un mensaje para los propietarios. Yo creo que ahí va a haber una situación bien compleja en poco rato más, porque lo que se está señalando, ¿cierto?, es que hay que detener los procesos de urbanización y construcción, ¿cachai? Y entonces significa que durante un periodo determinado no se va a poder permitir, digamos, construcciones en las áreas rurales, ¿cierto? En las áreas rurales, en los proyectos de parcelaciones de agrado, hasta que se aclare cuál es la situación, digamos, cómo se debe venir esa mano, porque si la gente, digamos, compró una parcela y resulta que, que no la puedes construir, no sé, pues, ahí yo tengo mis dudas de que una norma así pueda tener una vida larga. ¿Cachai? Sí, claro, sí, porque va en contra al final del espíritu del tener una parcela, de gozar del campo, ¿cierto? Claro, pero lo que pasa es que, mira, si esta cuestión es mucho más simple que eso. Por ejemplo, si las cosas se hicieran conforme la norma, no hay drama.
¿cachai? Si tú tenías una parcelación de predios rústicos y no construís obras de urbanización, ni caminos, ni nada, sino que lo dejáis rústico, ¿cierto? Y lo dejáis rústico, ¿quién te puede decir algo? Nadie. Pero si empezáis a hacer piscinas, quincho, ¿cachai? Inmediatamente, ¿cómo se llama? El predio rústico pierde su condición de rusticidad, por así decirlo, en el sentido que abandona su finalidad de fines silvo-agropecuarios. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se llama? Junto con eso, ¿cierto? Lo que hemos visto acá es que han habido una serie ¿cómo se llama? De consecuencias como incendios, ¿cierto? Que se van tropizando áreas que que deben tener baja antropización, ¿cierto? ¿Cachai? Porque están cerca de zonas de bosque, ¿cachai? Bosques que en época de las sequías que enfrentamos, ¿cierto? Son una carga de combustible seca que es altamente incendiable, digamos, ¿cachai? Entonces hay unas pérdidas de servicio ecosistémico, ¿no? Sí, mira, yo creo que, ¿cómo se llama? Que hay una situación, digamos, en que mira, yo te lo voy a decir cómo lo veo yo. A lo mejor tú no vayas a compartir mi opinión, pero te lo digo así bien derechamente. Mi opinión es que, ¿cómo se llama? Aquí hay una situación encubierta, ¿cierto? De que se venden predios rústicos con destinos agrícolas, ¿cierto? Con un claro destino inmobiliario residencial, ¿cachai? Y eso es trampa, ¿cachai? Eso es como hace saltarse una ley, ¿cachai? Entonces, lo que están haciendo ahora la gente del gobierno, entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura, lo que están haciendo es ponerle un cascabel al gato, digamos, ponerle un cascabel al gato, pero cuando ya el gato está grande, sí, ¿cachai? El gato ya fue papá 3 veces, ¿cachai? Está por la 4ª generación, ¿cachai? Sí. Claro, entonces yo diría que, ¿cómo se llama? Que tiene que haber también una solución en ese sentido, digamos. No puede ser que, ¿cómo se llama? Que tiréis una ley que deja como, o sea, ¿con qué figura van a poder regularizar su situación los loteos de predios rústicos, los loteos de parcelas? ¿Con qué herramientas van a poder regularizar condiciones que están asentadas? Pues, hay loteos que tienen más del año 80, pues, compadre. ¿Cachai? O sea, la situación está completamente consolidada, el paisaje en esos lugares cambió. Restaurar esos paisajes, si fuera la inocente idea de restaurar esos paisajes, eso no va a ocurrir, compadre. ¿Cachai? Porque una vez que le sacáis la cobertura superficial al suelo, que es donde pueden ocurrir hechos relacionados con la agricultura, ese suelo se perdió desde el punto de vista agrícola. Entonces, creo que, ¿cómo se llama? Que debe haber una puerta de salida para las personas que están habitando en lugares consolidados. O sea que al final esto persigue un poco el que también se haga, como por decirlo, una forma, un cambio de uso de suelo. Un informe favorable de construcción, ¿cierto? Que permita que esos lugares que están consolidados, ¿cierto? Regularicen sus obras de urbanización. Ponte tú, dice la ley de copropiedad que no se puede aplicar no se puede aplicar en este tipo de loteo. Pero yo creo que, por ejemplo, estos son condominios condominio tipo B de hecho, digamos, claro, ¿cierto? sí, exacto. Claro, pero hay algunos vecinos, por ejemplo, pero no están acogidos a la ley de copropiedad, ¿cachai? Así es. No se hace obligatorio el pago de los gastos comunes. Entonces, por ejemplo, no sé, pues hay algunos loteos acá donde algunos vecinos abogados, funcionarios, además, funcionarios públicos, ¿cierto? Han dicho que ellos no van a pagar gastos comunes porque esto no es una copropiedad, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Así que se aprovechan del resto, reciben agua de un medidor tratada, producida, con los costos que tiene producir agua, claro. Usufructan de los caminos que el resto repara, ¿cierto? A través del pago de los gastos comunes, y no pasa nada, pues, compadre. Claro. ¿Cachai? Y son personas que, o sea, yo encuentro de mala fe, ¿cierto? Que si tú estás recibiendo un beneficio y tenés cómo pagar, te abstengas de pagarlo porque usando un truco legal, pues en un condominio tipo B, ¿cierto? Alguien no paga los gastos comunes
y terminan sus servicios. Pues. Ahora, me imagino que también ahí se persigue recaudar impuestos también, me imagino yo, en términos de tributario, o sea, del ordenamiento de este tipo de urbanizaciones, de parcelaciones, en términos de, claro, si tengo que regularizar mi casa, obviamente que va a haber una contribución mayor. No, pues ahí bajan las contribuciones. Van a bajar entonces. Claro, porque... Ya. O sea, la media de la construcción, ¿cierto? Está siempre bajo el concepto de vivienda económica, que son 140 metros cuadrados, claro. ¿cachai? DFL2. Un DFL2, un DFL2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿cómo se llama? Que los 5.000 metros aquí, cuando se incluyen dentro del rol de cobro, que es el libro guatón de roles que tenemos nosotros, claro. Se incluyen como eriazos los predios 5.000, sí, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Construyen una vivienda, ¿cierto? Para poder, una vivienda económica, hasta 140, y lo hacen con la finalidad de que, ¿cómo se llama? De quedar exento de impuestos, Claro. ¿cachai? Correcto. Para que se le aplique justamente la franquicia tributaria. Ya. Y el que tiene un predio sin construir es eriazo, pues ese paga con un castigo, digamos, con un castigo desde el punto de vista de las contribuciones. Por ende, hoy día, bueno, yo tenía entendido que también había una mirada de proteger la agricultura con no seguir, ¿cierto?, haciendo loteo en propiedades agrícolas que dejaron de ser productivas por la sequía, por decirlo. Claro, lo que pasa es que en 1980 se reunió una comisión mixta, ¿cierto?, de interministeriales, y se estableció digamos, una verdad que dice que en Chile el suelo agrícola es escaso. ¿Cachai? Porque, bueno, no sé si cachai que si comparamos desde el punto de vista geográfico Chile con Argentina, nosotros somos como una costra, ¿cierto?, lateral entre la cordillera y el Océano Pacífico, ¿cierto? Con altas pendientes, ¿cierto? Con un ancho pequeñito, al lado de cómo está conformado el territorio al otro lado de la cordillera, que son extensiones larguísimas, ¿cierto?, hasta el Océano Atlántico, ¿te fijas? Claro. Esa conformación geomorfológica, ¿cierto?, hace que, y además, ¿cierto?, las restricciones de la presencia del desierto de Atacama por el norte, ¿cierto?, y al sur, por el frío intenso debajo de, no sé, pues más allá de Temuco, ¿cierto? Un poquito más abajo de Temuco. Osorno, qué sé yo. Está Puerto Montt casi. Tenemos situaciones de clima que tampoco permiten una agricultura muy intensa. Entonces imagínate, tenéis una porción del territorio súper chiquita para poder... Claro. Producir alimentos y ya ves, digamos, las consecuencias que tiene no producir alimentos. O sea, hoy día, yo creo que vamos a volver a situaciones bien complejas desde el punto de vista social en términos de ¿cómo se llama? De la presencia de gente que anda buscando comida, porque está... No sé si te toca ir al supermercado, sí. A mí me toca ir al supermercado, todo está súper caro, ¿cierto? Claro. Y ¿cómo se llama? Y nosotros pagamos caro, digamos, el hecho de no ser, desde el punto de vista alimentario, tener soberanía alimentaria, digamos, que es otra de las líneas del ¿cómo se llama?, del Ministerio de Agricultura, y que está, yo diría que, ¿cómo se llama?, en super línea, ¿cierto?, de que nosotros podamos hacer una recuperación de la producción tanto de proteína vegetal, ¿cierto?, que eran cultivos habituales en nuestro territorio, y tiene que haber terreno para eso, pero si está todo loteado, pues, compadre, ¿qué onda? O sea, no podéis, digamos, dedicar terrenos que están con una piscina y un quincho, no vaya a poner una arveja ahí alrededor, pues, ¿qué otra cosa podría poner si tampoco hay agua? ¿Cachai? Oye, Yuri, ¿qué pasa aquí en Casablanca? Ponte tú como director de obra, ¿tú ves que hay? Porque igual ustedes tienen como, o sea, hoy día el centro es Casablanca, veníamos comentando, es como chiquito, ¿cierto? Sin embargo, hay más extensiones en Casablanca en donde ha entrado como el interés inmobiliario de... Sí, por supuesto. Pero... Con la llegada del tren, por ejemplo, que... ¿No? No tiene mucho que ver, digamos. Te lo explico enseguida. El interés inmobiliario va por la línea del DS19. DS19, correcto. Ese es el interés inmobiliario, porque es una buena línea de financiamiento
del Estado para los inmobiliarios. ¿Cachai? Ya. Entonces ha habido harta intervención, ¿cierto? Y bueno, ahora hay una situación de como de estancamiento a nivel nacional por la inestabilidad de los precios, de los materiales, que está fuertemente incidido por el valor del combustible, del dólar, po, que está, ¿cómo se llama? Está inestable, Súper ¿cachai? Y el valor de los precios de la construcción no logran, ¿cierto?, no logran empatar con el valor de los subsidios. Entonces, el valor de los créditos también ha hecho súper complejo, ¿cierto? Que, por ejemplo, en los proyectos que no lograron salir antes de la alza de las tasas de interés del central, esos proyectos han ido cayendo en sus promesas, ¿cachai? Claro. Las reservas, ¿cachai? Sí. Yo creo que hay un panorama complejo en el ámbito de la construcción y que yo creo que va a ser paliado por el Plan Nacional de Emergencia de la Vivienda, ¿cierto? Ese va a ser un plan que viene con un chorro de plata, y que está en el presupuesto de la Nación. Claro. ¿Cachai? Entonces, creo que, ¿cómo se llama? Que ahí hay que concitar las voluntades, ¿cierto? Tanto del mundo público como del mundo privado, e integrarlo en un trabajo colaborativo sin abandonar los territorios. ¿Cachai? Porque, a pesar de que a pesar de que, ¿cómo se llama? De que este es un gobierno que dice tener ¿cómo se llama? Una marcada interés por la ciudadanía, yo por lo menos no veo que, ¿cómo se llama? Que haya trascendido, ¿cierto?, al nivel local, digamos, eh, al nivel municipal, ¿cierto?, haya trascendido con fuerza el tema del plan de emergencia, porque siempre Chile tiene la costumbre de ser un país muy jerárquico y vertical, ¿cachai? Entonces, siempre hay alguien tomando decisiones por nosotros. Y los conocedores del territorio somos nosotros. Sí. Nosotros somos los conocedores del territorio. Nosotros sabemos dónde están las personas que no tienen casa, los invisibles, ¿cierto? Somos nosotros, en los municipios. Entonces, el ministro Monte ha hecho invitaciones a trabajar en municipios con él, pero yo creo que tiene que haber en ese sentido, tiene que ser más incisivo, ¿cierto? Los municipios deben estar orientados a detallar el catastro de necesidad de vivienda, ¿cierto?, incluyendo los invisibles, porque son los invisibles los que producen van a producir subsidios de arriendo. Claro. ¿Cachai? Exacto. Son esos, que no van a poder vivir, van a tener que vivir de manera, se me imagina que medio tutelado, así, ¿cachai? No va a poder ser no va a poder ser como que los dejé en una vivienda que va a producir el Estado. Bueno, por ejemplo, hay detractores de esto, de esta idea del arriendo, que son bien incidentes a nivel nacional, que son mucha gente que señala que la vivienda hay que entregarla, hay que regalarla, ¿cachai? Claro. Porque el Estado es incapaz de mantener viviendas como para cedérselas a las personas con un arriendo de valor justo. Yo creo que la necesidad que hay que cubrir es la de tener un techo, no solo un techo, sino que una vivienda con los bienes y servicios a los cuales debemos aspirar todos, ¿cachai? El DS19 entonces es un subsidio habitacional que te da la posibilidad de construir incluso, porque ahí, digamos, de repente la gente tiene duda de cómo desafectamos un terreno que está fuera del radio urbano, ¿cierto? Un sector rural o agrícola. ¿El DS19 te permite en parte también ocupar alguno de esos espacios? Si el DS19, si se planteara en un sistema que no fuera copropiedad, se podría aplicar fuera del área rural, Ya. ¿cachai? Pero con la nueva ley de condominio está difícil. Está difícil. Está difícil porque la nueva ley de condominio tiene algunos articulados que están muy severos, ¿cierto? Y que impide, por ejemplo, ¿verdad?, que se puedan hacer cosas como las que estáis planteando tú, ¿cachai? Y ¿cómo se llama? Yo diría que es poco viable, y eso se contrapone también con que los planes reguladores de la ciudad, chicas, intermedias y grandes, Chile debe estar desactualizado en 70-80% en términos de sus planos reguladores. Sí.
Entonces, si por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Que el desarrollo urbano está fuera de los límites urbanos, Está, claro. ¿cachai? Claro. Predominantemente. Sí, sí, ¿cachai? sí, correcto. Nosotros tenemos, no sé, tenemos 16.000 predios, y de esos son 5.600 son, Urbano, no, ¿no? 5.600 son Rurales. rurales, Ya. parcelas del 3.516, Ya. predios rústicos, ¿cachai? Correcto. Claro, y donde la mayoría de la construcción es informal. Oye, ¿y cómo podemos solucionar esto? Hablemos de que tenemos la posición hoy día de llegar al ministro y decirle, oiga, Haga esto. esta es la solución, ministro. Más o menos, ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que hoy día, ¿cierto? Hay una situación tan urgente en términos de vivienda que ¿cómo se llama? Que hay que trabajar con todos. Claro. O sea, eso significa hay que reforzar el tema de los loteos irregulares, ¿cachai? Porque el loteo irregular, o sea, todo tiene demasiadas normas. O sea, o sea, si tú querés resolver el problema tenéis que bajar un poco el umbral normativo, ¿cachai? Porque si no bajáis el umbral normativo, ¿cachai? No podéis resolver. ¿Qué es lo que tenéis que mirar? Tenéis que mirar que no hayan áreas de riesgo donde la gente se muera, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en Valparaíso se instalan en unas pendientes, ¿cachai? Donde hacen cortes en el suelo, retiran la cobertura vegetal que los defiende de que no se vayan cerro abajo, ¿cachai? Y resulta que el agua infiltra el terreno, satura, ¿cierto? Y bota las cuñas completas, con cerro, con casas y con gente adentro, ¿cachai? Entonces lo que tenéis que hacer, ¿cierto? Es prevenir ¿cómo se llama? Que la gente no muera en un plan de regularización de vivienda, de loteos irregulares, ¿cachai? Por ejemplo, también podríais pensar que las tomas que hoy día hay deberían ser lugares provisionales para transitar hacia una vivienda definitiva, ¿cachai? Eso significa reevaluar los planos reguladores, pero los planos reguladores tienen una normativa tan vetusta y anticuada, ¿cierto? Que podéis estar 15 años, 20 años discutiendo uno, sobre todo en los lugares de mayor complejidad, donde hay más intereses, como por ejemplo Viña del Mar, Valparaíso, ¿cierto? Quien puede algo Villa Alemana, con fuertemente. Ahora, a ustedes no les ha tocado mucho el tema de las tomas en Casablanca. Lo que pasa es que nosotros hemos sido proactivos con las tomas, y los intentos que han habido, ¿cierto? Hemos usado las herramientas que la ley nos da para poder disolverlas. Correcto. Y esa es una invitación también para que el resto de la institucionalidad pública y también, ¿cierto?, los privados puedan tomar acciones legales concretas cuando se producen tomas de terreno. Por ejemplo, Viña no hizo nada cuando se tomaron frente a Las Palmas, ¿cierto? Correcto. ¿Cachai? En circunstancias que el loteo está incipiente, ahí habría que intervenirlo, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y intervenirlo y eliminarlo. Porque hoy día a un propietario de un predio que se lo tomen, como que le conviene que se lo tomen, porque como que está obligado el Estado a comprárselo. No existe obligación, pero es lo que la gente piensa cuando hace las tomas. Claro. ¿Cachai? Pero ese es un gran impulso para las tomas. ¿Sí? Claro. Tú me habías preguntado por el tren. ¿Sí? Sí, te pregunté por el tren. Claro. ¿Cómo se llama? En el tren, mira, en todas las cosas que en general hace la Dirección General de Concesiones, la Dirección General de Concesiones del MOB tiene cachada proyectos. ¿Cachai? Yo no entiendo por qué ninguno de esos proyectos funciona. Yo no creo que sean todos malos, ¿cachai? Yo no entiendo cómo. No entiendo esa dinámica de que son todos malos. Imagínate que nosotros rechazáramos todos los expedientes que entran los rechazáramos. ¿Qué se construirían puras cosas ilegales? ¿Cachai? Entonces, en este mismo orden, ¿cierto? El tren, que es un proyecto de concesión, a mí me parece genial el tema del tren, ¿cachai? Con estaciones Curauma y Casablanca. Porque Curauma tiene una infraestructura, lamentablemente en manos de Valparaíso, tú caché que no tiene ni uno, es re poco lo que hace mantención. No sé si te ha tocado ir a Curauma, la vialidad está con harto hoyo, ¿cachai? Así es. Y la vialidad nueva que se incorpora empieza a deteriorarse rápidamente, ¿cachai? Por la presencia de esa vialidad que está hecha para una zonificación mixta, es compartida por ¿cómo se llama? Por un tráfico de carga. ¿Cachai? Entonces tenemos vialidades nuevas que en un proceso de obsolescencia rapidísimo. ¿Cachai? Entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Que tenemos una posibilidad con el tren, una posibilidad enorme
nosotros tenemos que prepararnos para ese cambio, no estamos preparados, ¿cachai? Y por supuesto que sería una intervención en el territorio potente y creo que sería un acelerador gigante en el ámbito inmobiliario de conurbación del territorio nuestro. De Casablanca. Sí, porque la gente quiere puro salir de Santiago. Sí, claro. ¿Cachai? Entonces, que Santiago o sea, los estándares de inseguridad que tiene hoy día Santiago. Sí, eso es gigante. ¿Cachai? O sea, ¿quién quiere ir a Santiago, compadre? ¿Cachai? Yo le diría, digamos, a las personas que son propietarios, ¿cierto? O van a hacerlo, es que piensen en eso, en patrimonializar, ¿cierto?, sus activos. Y ¿cómo se llama? Y en realidad el único patrimonio que tiene un trabajador en Chile hoy día, cuando empieza, es su prole. Por eso, de ahí viene el término proletario, ¿cachai? Claro. Que es dueño solo de su camada de hijos, ¿cachai? Y ni siquiera es tan dueño, porque en realidad es un tutor, es un concepto bien anticuado. Yo le diría eso, que a través del permiso y la recepción pueden patrimonializarse y decir, ¿sabéis que yo tengo un inmueble que cuesta tanto, ¿cierto? Y que es tasable y que es transable en un mercado, ¿cierto? Y que ¿cómo se llama? Y que producto de eso cumple con las normas esenciales de la construcción en términos estructurales, acústicos, térmicos, ¿cierto? Contra incendios, o sea, tiene una serie de garantías. El permiso de edificación le transfiere a ese predio una certificación en orden a los avances que ha ido produciendo la técnica, ¿cachai? Entonces, evidentemente que el permiso de recepción son herramientas que se han ido perfeccionando en beneficio de la gente que los obtiene. Correcto. Pero si nosotros te damos un permiso y después vamos a la recepción y vemos que efectivamente las cosas son como están en el permiso, nosotros damos una recepción. Pero junto con la recepción estamos certificando que esa vivienda se construyó sísmica, ¿cierto? Que cumple las normas de incendio, las normas de protección acústica, térmica, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y de habitabilidad. ¿Te cachai? Mira que interesante, porque fíjate que a nosotros nos pasa el día a día que vamos yendo con tasadores a las propiedades que estamos vendiendo y obviamente que el comprador está apalancándose financiamiento con un banco y dentro de la tasación el mismo tasador hace los descuentos de las unidades no regularizables y posteriormente el gerente técnico de riesgo del banco le pega otro corte, sí, ¿cierto? Porque, digamos, las descuenta. Entonces, al final, de un valor de 3.000 UF podemos quedar en 2.800, 2.700 UF, que le va a perjudicar al patrimonio, como tú bien dices, exacto, a ese propietario que está vendiendo. Exacto. Así que, bueno, Yuri, muchas gracias por habernos recibido. De verdad que para nosotros ha sido un gran agrado poder informarle a la comunidad, informarle a la gente, informar que efectivamente nosotros estamos haciendo este tipo de entrevistas a personas importantes como Yuri para que vayan aprendiendo, para que bajen un poco ¿cómo se llama? El conocimiento y puedan tener claro, digamos, de lo que sucede hoy día tanto en esta comuna tan linda como Casablanca y en el resto del país. Yuri, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ojalá que nos pueda recibir en otra oportunidad. Gracias a ti, ni un problema, encantado, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y es un agrado recibirlo en la bonita comuna de Casablanca. Listo, muchas gracias. Bien, ¿les gustó? Llena de contenido, es una entrevista que tuvimos, la verdad que bastante rica para que aprenda usted y vaya viendo efectivamente qué está pasando en la industria inmobiliaria. Por favor, háganos preguntas en esta caja de consulta para que efectivamente nosotros podamos responderlas posteriormente, ya sea en forma directa o entrevistando de nuevo a distintos personajes como este. Síguenos en redes sociales, llámenos, escríbanos, que para eso estamos nosotros, para darle solución a todas sus consultas inmobiliarias. Muchas gracias, hasta la próxima.